Bienvenidos al segundo capítulo de repente, la última cena. Hoy, como hemos anunciado tanto en el vídeo de Extra como en el de la semana pasada, vamos a hablar de los Oscars. Otra vez aquí a mi lado a Truth24. Hola, ¿qué hay? Y yo soy de Geekso. Bueno, pues el domingo, gala de los Oscars, presentada por Chris Rock, edición número 88. Con todo el marco este del boicot alrededor, con las sospechas de que a estas alturas todavía hay racismo. Ya hemos dedicado un vídeo a eso, no vamos a mencionarlo. Bueno, quizás sí. No. Como así de vamos a tirar tramposo. por ahí. Así de tramposos somos. Cuando menos te lo espera. Volvemos a hablar de racismo. Vale, pues empezamos con la primera sección, evidentemente la más clara. Mejor película. La primera, La gran apuesta, de Adam McKay. El puente de los espías, de Steven Spielberg. Brooklyn, de John Crowley. Mad Max, Furia en la carretera, la última entrega de la saga de George Miller. Marte, de Ridley Scott. El renacido, La habitación y por último Spotlight. Primero, antes de nada, antes de dar nuestra opinión, ¿quién va a ganar? Hombre, mejor película, ¿no? Yo creo que El renacido, vamos, no veo ningún margen de duda al respecto. ¿Tú crees? Yo no lo tengo tan claro, es una película de género. Aunque está en boca de todos, no la veo una película tan accesible como han sido las ganadoras de mejor película en los últimos años. Es una cualidad que yo sí creo que, si hablamos de cada categoría de los Oscars, creo que la mejor película al final siempre es la más accesible. Y creo que esa no es El renacido, en mi opinión. Bueno, quizás sea así, pero en mi caso yo no veo, no tanto como que El renacido sea más o menos accesible, sino el atractivo de las otras películas, porque sí, entiendo lo que dices, pero la respuesta es ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál crees que podría dar la campanada, por así decirlo? La campanada, creo que la podría dar Brooklyn en un momento dado, aun siendo una gran tapada. Sí, esa sería la gran sorpresa, pero no me extrañaría nada si la ganara Spotlight. Aun siendo una película que le falta ese trocito de drama exacerbado que tienen todas las películas que suelen ganar el premio a mejor película. Siento que es la que tiene todos los elementos de las películas que lo suelen ganar, aun faltándole ese. Tienen ese tema social actual, no tiene casi ningún personaje, por no decir ningún personaje de dos dimensiones. Sí, siempre apelará, imagino, vamos, yo no la he visto, pero apelará a la nobleza, por así decirlo, de descubrir la injusticia de ese tipo de, quizás, no sé. Sí, pero yo sí la he visto y tiene un respeto hacia la profesión periodística y sobre el tema de investigación muy acertado, no acertado, sino preciso. Muy preciso en ese sentido. Y creo que no solo eso, fotografía, tiene un reparto amplísimo y bueno. Sí, muy bueno. Keaton, está McAdams, Ruffalo, Liv Schreiber, el tío de Mad Men, sí. Canoso. Y creo que en ese sentido tiene todos los componentes. Porque si vas una por una, la gran apuesta a mí me parece como producto de una corriente actual de todos los años mandar una candidata sobre fraude financiero. Sí. Siempre está bien ahora ponerse frívolo con ese tema, ¿no? Porque a lo mejor cierta acidez. En 2009 soltar ese tipo de películas era más típico la Margin Call, la de Ben Affleck con Tommy Lee Jones, que despedían unos tipos de unas compañías, tal. Sí, eran dramas más pesados. Hoy en día, sí, como que está más permitido hacer esas frivolidades con ese tema. Claro, sí, es cierto. Ya como que la corriente ha cambiado, ya no hay que ponerse pesaroso con esos temas. Ya como ha pasado, ya se puede permitir uno ponerse ácido con el tema, sí. Me sigue pareciendo un subproducto de la corriente. Sí, hombre, en parte muy deudora de eso,
del cachondeo, ¿vale? El Sobre puente, ese tema. el puente de los espías, de Steven Spielberg. Los dos la hemos visto, ¿no? Sí, sí. Y me parece una película en la línea del Spielberg de Lincoln. Me parece una película completa, pero sin ya vista. Ese es el problema que tengo con esa película, que creo que es una película que ya está vista. Y, y muy vista en la filmografía de Spielberg. Se parece mucho a otras que ya ha hecho en cuanto a método, a forma y a resultado incluso. Y en resultado, fíjate que esta es más pequeña, no tiene un eco tan grande como podría tener, como tuvo en su época, porque desde luego mejor película Salvada Soldado Ryan. Esta la considero ligeramente superior a Lincoln, pero sigue sin parecerme una película ganadora. Sí, no es una peli muy grande, evidentemente, es una peli pequeñita en ese sentido. Quizá por eso le den por premiarla, pero no creo, vamos. Brooklyn, el problema con Brooklyn no es ni más ni menos que no se habla de ella. No, para nada, vamos. Yo es una nada. película, la he visto y me parece una película preciosa, me parece una historia universal sobre la inmigración, que desde luego muchos americanos me imagino que les interesará el tema profundamente. Aquí igual es un tema que no nos toca tanto. Claro, pero allí eso es un vergel, vamos. Esta generación de irlandeses que se fueron para allá después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a segunda generación de gente, vamos, es segunda o tercera generación de gente que está ahora mismo viviendo allí, me imagino que les tocará fuerte claro. y me parece una historia romántica sobre todo, alrededor de todo este concepto de la inmigración, pero muy bien equilibrado, me parece muy buena película, muy buena historia, y ya hablaremos ahora de Saoirse Ronan, pero me parece una película que no va a ganar sencillamente porque no se habla de ella, porque incluso a veces mofa en algunos vídeos de revisión del tema, porque es que no entra en casi ningún análisis. Y sí que tiene todos los mimbres, ¿no? Para ser una peli premiada, y porque habla de una cosa de eso, lo que tú has dicho, muy universal y tal, no sé, sí, pero me resulta extraño que no se haya hablado de ella, pero... Ten en cuenta que aquí se estrena este viernes. Bueno, pues no está, aquí se entiende, o casi se entiende, o no se entiende, o yo qué sé, pero sí. Al igual que tanto Room como Brooklyn se estrenan el mismo viernes del domingo de los Oscars, ¿eh? Por si alguna por si acaso, sobre la bocina. Sí, claro, es como que se quitan, es como que se limpian un poco las manos, ¿no? Por si alguien se queja sí, y dice, oye, que hay Oscar y que hay películas, porque Trumbo, por ejemplo, Trumbo es basado. Es decir, Trumbo es como, lo siento, ya la verás después de los Oscars, pero... Da igual. Pero ¿no? lo sentimos. No va a ganar, no pasa nada. Sí, como... Luego lo ves. Claro, a Walter White haciendo de escritor. Pero estas dos es como ha sido un poco limpiada de mano, ¿no? Como, que la ponemos 2 días antes, que si te apuras, llegas. Está la gente hablando de, bueno, vamos a ponerla, que menos. Bueno, la 6 horas antes. De Room, pues, gracias a las compañías, a las delegaciones españolas, pues no he podido verla, así que la analizamos un poco superficialmente sobre lo que se habla, sobre lo que se comenta únicamente como potencial ganadora Brie Larson, ¿no? Pero no se llega a mencionar ni siquiera en dirección ni en película, ¿no? ¿Está nominado el tío director? Sí. Sí, ¿no? Pero no pinta con mucha... Lo mencionamos en el vídeo de ayer de Extra. No me puedo creer, ni la has visto, ¿eh? Me quedé con lo de Bernie Mac. Sí, y Marte, de Ridley Scott, extraño. Extraño que haya tantas películas de género. Sí, es cierto, es verdad. Película de sci-fi muy competente, en mi opinión. Sí. Buena peli, pero... Poco más. Pero poco más. Incluso me gusta menos que Ex Machina. Que también, bastante menos, bastante menos. Que va a mejor guión original y a mejor efectos digitales. Sí, bastante menos. Mad Max. Bueno, no sé, viendo pelis tan de género y tal, me parece bien que esté metida y que se le dé, ¿cómo decirlo? Que se le... ¿Proyección? Sí, que se le dé proyección y tal. La verdad que estoy contento y me gusta ese rumbo, esa nominación por eso precisamente. Porque... Hombre, yo creo que es producto de lo que se ha conseguido con la misma película. O sea, se ha conseguido hacer una película de acción de generación. Sí. O sea,
no tanto de generación adolescente, en el sentido de que hay mucha masa adolescente, que yo incluido, que me pilló Dark Knight, el Caballero Oscuro en su época, y te marca esos años de películas de acción, o al que le Sí, pillaría, o al que le pillara a lo mejor siendo adolescente cuando salió Matrix, el sí, cuarto de lo mismo, exactamente, pero sí. esta quizá la pilla un público más adulto, y lo cual agradezco, ¿no? Porque me ha pillado ya metido en la veintena. Y pasarán los años y me acordaré y diré, claro, a mí me pilló mi, fíjate, en la edad estoy poniendo, en el altar que va estoy poniendo. Pero bueno, en ese sentido creo que marca un antes y un después para el que se quiera atrever de lo a hacer ese tipo de películas, porque no todas las productoras van a producir ese tiro al aire Sí, que es Mad total. Max, porque desde luego, vamos a mencionarlo, esto quizás es un poco compensación por el hecho de que hiciera mucha mejor taquilla dando la nota 2 de Anna Kendrick Bueno, y pero Rebel Wilson diera muchísimo más taquilla que Mad Max Fury en la carretera. Y es así, bueno, no vamos a criticar a la gente por los gustos que tenga, pero parece un poco compensación, ¿no? Como que te es- llevaste una porquería de taquilla, pero aquí vas de nominada mejor película. ¿funcionó muy mal en taquilla o solo mal Solo o mal. solo mal? No, solo mal. Si la comparas con las películas de acción que se van estrenando a lo largo del año, creo que hizo menos que Terminator Genesis. También es verdad que Uf, Terminator Genesis hizo un montón en China. sí, Pero sí, sí, es una película que funcionó con un perfil bajo. Para si haces una comparación con lo que va saliendo ahora, lo mismo miras atrás y a lo mejor Matrix hizo más o menos peores números. ujú, Pero que no lo sé. Pero me imagino que sí, en la comparación incluso ganaría, pero sí, para lo que son las cifras de ahora, bastante flojo. El Renacido de Iñárritu, que ya más de una pincelada, ¿no? De que te parece la que va a ganar, sí, pero y no porque la ensalce muy particularmente por encima de las demás, vamos, que las he visto y tal. Tampoco me parece una película que marque época, ni mucho menos, pero sí considero que, a pesar de ser muy de género, tiene todo los componentes, por así decirlo, y el hype de muchos factores para que se decidan y tiren por ahí. yo creo que tiene tramos en la mitad de la película donde intenta alcanzar unas cotas que creo que le van a pasar factura. Es un Quizá con el hipotético. paso del tiempo sí se No, termine no, me viendo refiero en el premio a corto plazo. Yo creo que al a revés, corto incluso, plazo. incluso puede Ajá. ser producente con el paso de los años, que la gente lo mire atrás y la venere a tantos niveles que le pase por alto esos tramos más pesados y más perdidos que tiene la película en mitad, y se los pase por alto y la termine glorificando. Uh-huh. Pero hoy en día creo que siendo un western tan marcado, un survival tan marcado, creo que le va a pasar factura a la hora de obtener o no obtener el premio. En dirección, fíjate que ahora lo hablaremos, pero creo que en dirección va sobrada. Creo Sí, que es como aquel año que Cuarón lo tenía hecho, sí, con lo tenía Gravity. hecho por todo lo que representaba a nivel técnico la película y tal, claro. No sé, me resulta raro que no haya, que esta vez haya esa diferencia de director-película, pero puede darse, ya se dio con Al Lee, recuerdo, Argo, Al Lee, No, La vida de Pi. sí, 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 me pasó, creía que te sí. referías al año que ganó Al Lee director por Ah, Mountain no, no, y hablo del perdió año mejor película con Crash. de Argo y La vida de Pi, vamos, que tenemos un referente incluso Sí, es que probablemente en Oscar posteriores, no los sé. años que gana Al Lee es la misma mecánica, ¿eh? Es una película que lleva como muy favorita. Fíjate, Sí, puede pasar algo muy parecido de lo del año de Brokeback Mountain. Que vaya una sí, película muy particular, pero de la que se habla mucho, con muy buenas interpretaciones, gana mejor película, gana mejor dirección, pero después es una película mucho más accesible como era Crash y mucho más social como es Spotlight y se lleve la mejor película. Nadie se esperaba Crash, el año de Crash. no, De hecho, es ni que los de ni los Crash, de Crash ni los de siquiera, Crash. porque tampoco es una película social, equilibrada, con, bueno, equilibrada. Tiene, al ser coral, hay partes como la de Brendan Fraser que colean. Pero sí es verdad que no es una película que haya resonado en el tiempo. ¿No? Hoy en día No, desde te luego que puedes no. acordar de Crash, te puede gustar Crash. A mí me gustó Crash a algunos niveles,
pero no es una película que haya quedado en panteón. No, ha quedado más bien para películas de los Oscar de las que ya nadie tiene en la memoria, o sea, que no se encuentra en la memoria colectiva. Ha quedado más para ese tipo de Sí. Pues listas. Recapitulando, ¿tú crees que gana El Renacido? Sí. Yo creo que gana Spotlight. ¿Quién me gustaría que ganara? Mandy. Te lo digo. Sinceramente, por lo que hemos estado comentando, pues sí. ¿Por qué no? Sería un premio. Mucha gente, fíjate, que lo vería como premiar al cine palomitero. Y no premia a lo arriesgado en el fondo. Yo creo que es premiar al buen, no es cine palomitero, sino es al buen cine de género. O sea, creo que incluso, fíjate, se puede ver desde los dos puntos de vista, lo puedes ver como si estuviera incitando a la gente ahora a liarse a hacer películas de acción porque pueden ganar premios, pero en realidad lo que estás haciendo es criticar a las que no lo hacen así, o sea, estás premiando a las que se esfuerzan y van más allá, a las que son transgresoras, a las que cuidan los efectos prácticos, cuidan la imagen, cuidan toda la puesta en escena y en algunos momentos son viscerales. Buenas películas, ni más ni menos. Pero sí, creo que gana Spotlight porque caso parecido el de Crash, aunque me ha gustado infinitamente más Spotlight que lo que me gustó Crash en su momento. Y me parece, sí, que va a ser la película más accesible, como suele ser la que gana mejor película. Aunque sí. Bergman no lo fuera tanto así el año pasado, pero si miras el resto de competidoras que tenía, las películas accesibles, por así decirlo, no llegaban ni a la mitad de la calidad de las nominadas de este año. Quizá para darle algo de variedad, sí pueden apostar por Spotlight, porque sí, sinceramente lo de Iñárritu 2 años seguidos, tal, no sé, no estoy seguro de que funcionara. Y bueno, hasta ahí película. Dirección. Ya ahora hemos hecho un repaso a cada una, habiendo hablado un poco, menos de Carol, ahora mencionaremos según la sección a Carol, pero hemos hablado todo un poco, así que vamos a hacerlo un poco más ligero, ¿no? Sí. Dirección, Adam McKay, George Miller, Iñárritu, Lenny Abramson, Thomas McCarthy. Lenny Abramson, el de Room. Y Thomas McCarthy, el de Spotlight. Que por cierto, sí. Fíjate la curiosidad, Thomas McCarthy interpretaba a un periodista en la quinta temporada de The Wire. Y aquí tienes al tío dirigiendo una película de periodista. Curioso. No he indagado en su biografía, pero seguramente ahora lo haré. El que quiera que lo haga, seguramente encontraremos algo relacionado con eso. Tiene que ser un tío con ese gusto particular. Sí. Pero vayamos a lo que vamos. Iñárritu, ¿no? Iñárritu, sí. Claramente, sí. Lo hemos mencionado antes. Iñárritu se va a llevar dirección. Es que lo digo ya. Sí, no es una apuesta. Está a punto de caramelo, sí. Es que está cantado. Me sorprendería muchísimo que se lo llevara Miller. Me sorprendería muchísimo que se lo llevara McCarthy. Aunque son todos menos Iñárritu. Aunque son... Claro, es que el tema es ya no solo el trabajo de fotografía, sino los planos secuencia. Hay ciertos movimientos y el uso de la imagen que son no son, te voy a decir que son preciosistas en el sentido de alabanza, sino es que son candidatos por sí mismos. Estás viendo la escena y ves la intención y dices, pues este tío se quiere llevar otra vez el Oscar a Mejor Dirección 2 años consecutivos. Pero lo curioso es que echas atrás y ves las películas de Malick, de las que son, evidentemente, el director de fotografía de esta película es el deudor de ese trabajo. Películas como La Delgada Línea Roja, que no son películas redondas, pero si las compara, dice, ¿qué pasó ese año? Habría que mirar los archivos de quién se llevó mejor dirección aquel año. Pero tanto con El Nuevo Mundo como La Delgada Línea Roja son películas con una fotografía muy parecida, son fotografías increíbles. Es cuestión de tendencias, creo yo. Creo que es más cuestión de eso, sin duda. Y de tener una película mucho más sólida. Claro. Imagino, aunque particularmente a mí La Delgada Línea Roja me gustó bastante. Mejor actor: Cranston, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender y Eddie Redmayne, intentando repetir poniéndose peluca. Sí.
intentando repetir esta vez. Yo creo que se ha pasado de listo. Se ha pasado de listo y se le puede terminar cogiendo manía y a lo mejor digo terminar y hablo solo de mí, pero va a acabar cogiendo manía este chico, porque Se nota la intención muchísimo. sí, no sé, Ese tipo, un poco feo, ¿no? ese tipo, sí, es que ese tipo de papeles, quizás como tuvo McConaughey el año pasado, o Jared Leto, me parecía la jugada de Leto, Sí, se entienden como una persona que ha trabajado ciertos niveles, ciertos papeles más contenidos, sí, y ha llegado un momento en el que ha apostado y ha ido, y ahora lo mencionaremos con DiCaprio, pero ha ido a ganar. sí. Y el caso de DiCaprio es parecido, porque es un personaje que un survival, o sea, es una invitación Sí, sí, a lo extremo, a lo extremo. al límite, sí. Y se premia mucho eso, pero Eddie Redmayne creo ya que, macho, te has pasado un poco de listo, porque no lo veo. A Redmayne no. Lo de la nominación de Matt Damon, sinceramente me parece, si no de broma, de relleno. O sea, Sí, quizá de relleno, no tanto de broma. Ya entre tú y yo, vale, porque la película la vimos tú y Sí, yo en versión original, en el cine los dos juntos y, en fin, no sé. considero un papel bien, bueno, Sí, un papel correcto. Entonces también podría haber ido Robert Downey Jr. por Los Vengadores. Es que, Sí, claro, no considero que esté por encima de mucha gente como para... de la media. De la media, ¿no? Pero un papel bueno, Que no te sin hablando más, sin más. Que brille. No, que va, para nada. Y bueno, esta la has visto tú, yo solo he visto un trozo de la película, Fassbender en Steve Jobs. Pues es que ya tengo lo de DiCaprio tan... O sea, me hace tanta gracia que no se lo pudiera llevar o la coña o lo que generaría eso que casi que ya lo veo factible, la verdad que lo hace muy bien. Puede ser, no creo ya lo de DiCaprio ya va tocando, no creo, pero la vida tiene una comedia ahí muy no pretendida y puede que llegue a pasar como coña vital. Y casi que me haría mucha gracia eso, pero no creo que pase. Creo que DiCaprio. Yo creo que hay un componente ahí de contexto en el que la academia entiende que lo de Fassbender es cuestión de tiempo. Sí, también DiCaprio ya no va. solo llega con Steve Jobs, Marvel no, lo han dejado fuera. Sí. Y el tío está apostando por ese tipo de peli. Todavía le queda este año por estrenar. No sé, Assassin's Creed si la estrenará el año que viene o creo que a final de este año. Ahora tiene una racha de blockbusters, pero llegará un día en el que ofrezca una que no tenga competencia. Sí. Que eso es lo importante, que le toque un año en el que no tenga nadie alrededor. Sí, y por Dios, no otro biopic. Otra cosa, por favor, señor Michael Fassbender. Mejor actriz. Kate Blanchett, Saoirse Ronan, Jennifer Lawrence, Charlotte Rampling, Brie Larson. Brie Larson. Ha cantado. Sí, Brie Larson. Suena muchísimo. Es un papel muy extremo, por lo que sé. Es un papel muy extremo. Kate Blanchett ganó hace poco. Sí. Quizá un poco lo caricaturesco. Sí, un poco, señorona. Sí, no me terminó de... Sí, sobre todo lo que comentaba, lo de Femme Fatal. Sí, quizá un poco yo la estaba viendo y me encajaba más en un noir que en una... Sí, totalmente. Que en un drama romántico. Justamente eso. Sí, un poco pasado. Y a mí Saoirse Ronan me gustó muchísimo en Brooklyn. Me parece que tiene esos papeles donde tienes que dar matices, tienes que ser una chica resuelta, tienes que ser una chica comedida, tienes que ser una chica que se enamora, una chica que no se enamora. Completo. Tienes que ser muchas cosas dentro de la misma película. Me parece que para la edad que tiene y para la tirria que yo le tenía antes, me parece que cumple bien, cumple bastante bien. Jennifer Lawrence, sinceramente me parece que en la época o el momento de darle un descanso, tiene que estar, incluso le daría un par de añitos sin nominarla, de castigo por haberle dado el Oscar tan pronto y haberla nominado tantas veces. Sí, ya casi que parece una exageración, no... Alguien debería ir al juzgado y poner si eso se puede, una orden de alejamiento como tercero entre dos personas y ponerla entre David Russell y ella. Sí, o de David Russell y el plató, es decir, el pequeño dardo. David Russell que estaba aguantándome mucho, sí. 25 minutos concretamente, y ya cuando ha salido no me he podido contener.
Mejor actor de reparto, Christian Bale, Tom Hardy, Mark Ruffalo, Mark Rylance y Sylvester Stallone. Mark Rylance, en mi opinión, es lo que a mí me gustaría. Es el típico... Es el tipo de Oscar que me haría ilusión que se lo dieran, que me gustaría que se lo dieran. Es un papel, es lo que tú comentas, estoico. Estoico, muy de gusto, sí. Con muy personalidad, bueno. Sí. Habla con la mirada, es un personaje que habla con la mirada, que sabe contenerse, pero a la vez expresar mucho. Bueno, el de Hardy es todo personalidad. Porque es un personaje, lo comentamos al salir del cine. Sí. Un personaje que si lo hiciera cualquier otro sería un personaje horriblemente trillado. Sí. Christian Bale. No creo. No es demasiado en su línea. Sí, demasiado en su línea, no lo veo. Mark Ruffalo. Quizá, pero la peli es muy coral, es complicado ahí. Sí. Ahí lo comentábamos el otro día. Sí. Mark Ruffalo, vamos a comentarlo. ¿Por qué Mark Ruffalo siempre hace un personaje que baila entre lo borderline y lo superdotado? Y el genio incomprendido. Sí, el genio incomprendido. Siempre es un personaje mitad genio, mitad que dice, bueno, este chaval es lento, este chaval es... No está muy avispado, pero de repente te saca, el personaje tiene un doctorado ahí. Siempre baila esa cara entre el amigo bobo y entre... El de no saber lo que pasa y estar maquinando cosas muy serias. Totalmente. Y Sylvester Stallone, bueno, o como homenaje... Como homenaje, pero no me termina. Me sigue sin ser un personaje que aunque da una mejora con respecto a la saga, le da muchas capas al personaje, pero el hecho de mejorar las interpretaciones anteriores no lo hace mejor que la interpretación de Matt Ryan. Y mejor actriz de reparto, Jennifer Jason Leigh, Rooney Mara, Rachel McAdams, Alicia Vikander y Kate Winslet. Estoy entre Winslet y... No sé. ¿Y si se lo lleva Rooney Mara? No tiene pinta. No. A mí me encantaría que se lo llevara Jason Leigh. Sí, eso, perdona, estaba entre Jason Leigh y Kate Winslet. Me parece, aunque es un poco extremo el personaje, me parece que maneja bien la comicidad con lo grotesco. Sí, totalmente. Vamos, a ver, opinión. De dónde se mueve. Opinión, viendo a Winslet y Jason Leigh, yo me quedo con Jason Leigh. Pero esa posible falta de biopics premiados me aterra, porque pueden tirar para que Winslet y que no se cumplan mis deseos. Aún así lo hace muy bien y totalmente merecido si se lo llevar, por lo menos estos dos casos que yo he visto y puedo comentar. Y quedan dos secciones, mejor guión original y mejor guión adaptado. Mejor guión original tenemos El puente de los espías de los Coen, Ex Machina de Alex Garland, Inside Out de Pixar, Spotlight del propio Thomas McCarthy. Perdón. Y el mismo director de la peli, escribe también el guión, y Jonathan Herman y Andrea Barlow con su guión de Straight Outta Compton. Lo de la nominación de Straight Outta Compton, me imagino que es una compensación por aquello de no nominar a ningún afroamericano, pero el guión de Straight Outta Compton me parece normalito, tirando a desechable. Eso sí, el de Spotlight me parece equilibrado, el de Ex Machina me parece inspirado, pero me parece que es el año de Inside Out, no el año en sí de Inside Out, sino el año de Pixar, el año que lo van a reconocer como estudio más allá de la categoría de película animada, y creo que le van a dar ese caramelito. Sí, es posible. Yo no lo tengo tan claro. Yo veo en Spotlight un candidato muy potencial a que se lo den. Pero sí, tal como tú dices, puede ser, porque es verdad que, bueno, es el tema que trata y la forma en que lo trata está bien y merece ser reconocido en cierta manera. Pero lo que pasa es que los mejores guiones originales siempre suelen buscar en los premios aquella que tiene alguna voltereta, ¿verdad? Argumental, algo sí, que resalte el guión en algún punto y no sea sencillamente algo equilibrado y bien escrito. Forma de contar lo que se quiere contar y
de forma manera algo novedosa. Sí, No, suele claro. llevarse ese premio. Y Lindsay Lohan me parece que es la que cumple este año con ese rol. Sí, Y mejor guión adaptado, ya por último, la gran apuesta, Nick Horby con Brooklyn, Drew Goddard, el de Marte, que hay que mencionar que esto fue la primera piedra del proyecto, el guión de Drew Goddard. Phyllis Nagy con Carol, esto ya me parece de coña. Y Emma Donahue en The Room. Bueno, que si hemos mencionado antes que está el de Street de la Compton, ya que este el guión de Carol, me parece ya. hombre, el guión no tiene mucho, ¿no? No me extrañaría, yo requeriría, de verdad, solicitar a la productora una copia del guión, porque yo no creo que ese guión tenga más de 2 páginas. Ya, sí, es verdad, una peli en ese sentido no se prodiga mucho, ¿no? Pero aún así, el de Marte me parece un guión quizás demasiado conveniente, Sí, quizás demasiado. buen rollista. Sí, Quizá tenga bastantes menos matices que la obra de la que parte. Tiene toda la pinta. sí, Tiene habrá toda la pasado pinta. por varios filtros, ¿no? Sí, tiene toda la pinta en ese sentido. Bueno, lo veo potencialmente premiable porque, no sé, por lo que apela a la película y ¿Pero tú crees respecto a la novela, que puede podría ser. ganarlo la gran apuesta? ¿Que premien a la verborrea económica? Sí, 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 ahora que lo dices lo considero y me podría cuadrar como, porque no sé realmente el libro si trata la historia de los personajes o más bien una crónica sobre estos sucesos. Es más bien un binomio, Ajá. tanto una cosa como la otra. Pues puede ser que estar eso en una peli sea y lo tengan en cuenta en ese sentido, sí, puede ser. Me quedo con Visual. A mí me gustaría que se lo dijeran a Nick Horby, personalmente, no solo porque me parece que escribe la película muy bien, sino que se nota que la ha adaptado y la ha adaptado bien. Se nota que lo que está viendo no es como una novela llevada de la mano. Ahí ves estructuras que son prácticamente de novela, pero en ningún momento la película te echa abajo si no sabes rescatar. Y me parecería considerado con Nick Horby, teniendo en cuenta que no se lo llevó, ¿no? Por An Education, unos años. Reescribió el guión para una educación de. Sí, el Carey Mulligan, ¿no? Sí, la Kerry Mulligan con Peter Sager y no llegó a llevárselo. Me parece un buen momento para concedérselo. Y hasta aquí el repaso al Oscar. Estos son los que creemos que deberían ganar y los que creemos que van a ganar. Ya la semana que viene, pues echamos un ojo y vemos cómo la hemos liado, sí, cómo la hemos especialmente cagado. eso, sí. Pero vamos con la reseña de esta semana. Vamos a hablar hoy de La cabaña en el bosque, película de terror o no de terror, ¿vale? Sí, yo creo que sí, que parte del terror. Otra cosa es que sea explicativa de los propios mecanismos de ese tipo de pelis, pero sí, considero que una cosa no quita la otra, sí, peli de terror, digámoslo así. Yo creo, y fíjate, tengo aquí muchísimos puntos positivos apuntados, pero entre los puntos negativos, uno es que creo que la película abandona completamente todo el sentido del terror. Toda esa pertenencia al terror en estilo. O sea, hace infinidad de referencias, juega sobre las bases, con las reglas, juega con todo lo que encarna el género, tira de imagen en cuanto a referencia, me refiero en estructura, en imagen, a todo. O sea, se baña en el género, pero realmente nunca llega a usarlo. Nunca llega a ser nunca llega a haber un momento de terror en la película, de terror de verdad, de Sí, tensión entiendo. o lo más mínimo. En ese sentido, mira, Evil Dead, la primera, Posesión Infernal, la de Sam Raimi, tanto Evil, que es una de las grandes películas en las que se apoya, tanto la primera como el remake, sobre todo el remake es más oscura, pero la primera tenía sus momentos cómicos, se notaba que era un tío que estaba harto de ver películas de terror y que quería hacer su propio estilo. Y aún así tenía sus momentos de verdad de tensión con todo lo tonta que era. Tenía sus momentillos. La segunda ya era más cómica. Pero esta creo que
que no en ningún momento abraza esa tensión o intenta ser una película de terror, sino es un homenaje a la la hora y 40 minutos, hora y Sí, tanto que dura. sí, digamos que se apropia de ese universo, pero en sí puede ser que lo que tú dices que no constituye una peli de terror, que puede ser considerada o no por el tema que trata, o que simplemente por apoyarse en eso puede ser considerada una peli de terror. No sé, sí, ahora que lo dicen me quedo ahí un poco con la mosca detrás de la oreja y tampoco sabría cómo definirla Pues, realmente. igual que doy una capa mala, vamos a dar una capa buena. Eh, aquí hay referencias A punta pala. Y a, yo he pillado dos. a punta Está pala. muy bien. ¿Cuál has pillado? ¿Cuál has pillado? Pues, hombre, el título que aparece al principio es muy funny games, muy de pillar a sopetón el título, en plan, muy, Sí, muy de susto, es muy, verdad, muy es de, cierto. hostia, Cierto, cuidado. totalmente. Que con esa primera escena de misteriosa de qué está pasando aquí, esta gente de Sí, qué va, de qué palo, de qué pie cojean, de qué palo van. ¿Esa sorpresa es buena o es mala? En ese sentido, ¿es bueno ese misterio del principio o te saca un poco de la película? O estás tú empezando y dices, ¿qué cojones es esto? Y te saca un poco. no sé, creo que me da la sensación de que es un misterio como muy fofo porque se explica pronto y no creo que sea eso un punto necesariamente malo. Yo creo Pero que sí que es verdad que te meten ahí en un contexto y tú, ¿esto qué es? Pero no va más allá. O sea, quizá innecesario, quizá poco, eh, o que enriquezca poco la peli, pero no especialmente, no me molestó especialmente. yo creo que funciona mejor que tú la has visto una vez, yo la he visto varias, pero creo que esa escena funciona mucho mejor cuando la has visto más veces. Ujú, Cuando claro. la ves la primera vez y te quedas así un poco con la cara del revés, que esto que es, una vez que la has visto ya te centras en la conversación sabiendo quiénes son y tiene más gracia. Sí, supongo que tendrá más sentido una vez hayas visto la peli, claro. Mm. Otra pregunta, ¿te has fijado en el momento en el que habla de su profesor que ve un dibujo hecho a lápiz, que el profesor se parece en demasía a Stephen King? No me he fijado, qué Se fuerte. parece muchísimo. Vaya coña, más dinero, más buena. Sí, No, pues me ha parecido. Que sí, lo sí. mismo hay quien lo verá y me dirá que hablas tarao. Puede ser. ¿Qué cojones dices? Hablando de parecido razonable, lo tenía aquí apuntado de hecho. El que hace de fumado en la peli no es Shaggy, el de Scooby-Doo. No, el Eh, Shaggy, el de la adaptación no hablo del actor, hablo del tipo como de concepto. personaje. Sí, Es porque. el porreta, es el tonto del Sí, grupo. pero no Shaggy en el sentido de asustarse, sino más bien en la estética y Sí, tal. Y siempre han comentado algo de eso, de entre Shaggy y la sustancia psicoactiva. Lo tengo que mirar porque igual estoy aquí teniendo un brote psicótico en sí, medio bueno, de. no, Shaggy era el porreta del grupo, sin vérsele nunca con un porro en la mano. Por Sí, la época ¿no? en la que se hacían los dibujos, era como el porreta sin decirlo. O sea, era, Sí, cumplía un rol, sí, ¿no? cumplía un papel, No me estoy volviendo pero loco. sin... Sí, sí, sí. Y por ahí a nivel estético, quizá eso me hizo gracia, que me recordó, pero no sé si para nada la intención de. Vamos a hablar de mi referencia favorita de la peli. Tenemos que comentarla. Mi referencia favorita es clara a la matanza de Texas de Todd Hooper del 74, en el momento en el que paran en la gasolinera y Ujú. sale el típico tarao Sí, típico y Tara. les dice, les advierte de los males de la cabaña y después se revela con mucha gracia como que lo han puesto allí ellos Sí, para sí. darle la oportunidad a los chavales de ir o no ir. Es una referencia clara. No sé si la has visto, La matanza de Texas de Tom No. Hooper del 74. Empieza la película, para en una gasolinera y se descubre después que el hermano de uno de los hermanos del asesino está allí llevando la gasolinera. El tío muy críptico, como muy enigmático y muy mal rollero. Está ahí como hablándoles que sí, que no, tranquilo, alterado, hay como un vaivén, no está tan chotado como el de esta peli, pero es calcado, es un movimiento totalmente calcado. Sí, una cosa que me hace mucha gracia esa peli, de esta peli, que es como siempre el tipo de temas que se trata, de sacrificio y tal, siempre está llevado como por lobos solitarios, gente muy apegada al pasado que hace las cosas como tiene que hacerse.
Y ahora que sea una empresa el que maneje todo el tinglado y que tengan ese tío un poco como de... Entiendo lo que quiero Juega un decir. poco con el culto al Illuminati. Sí, exactamente, lo viejo y lo nuevo de eso, de algo que no tiene por qué no cambiar, sino modernizarse. Y en ese sentido me hace mucha gracia que tenga esa conexión entre lo clásico, la manera de proceder clásica y la manera como de empresa. Una cosa que me hizo muchísima gracia de la peli, no sé si se ha entendido bien más o menos con lo que juegan con estas dos cosas. Con lo nuevo y lo viejo. Sí, A mí me has dejado un poco descolocado, no lo había ah, pensado antes y sí, bueno, sí, bueno, sí, un aspecto como cualquier ¿por qué otro, no, no? como cualquier otro. Pero bueno, me ha dejado un poco descolocado. Ah, Eh, los roles. Una vez que adoptan los roles, cada uno, eh, me parece que habría que ver, ¿es más mofa al rol o es más el uso del rol como el divertimento? ¿Es una sátira en sí la película? Porque eso es un punto, aparte de analizar si la película es de terror o no, un punto creo importante del grosso de la peli es saber si la peli eh, es una sátira ujú. o sencillamente es divertida con esos elementos. Yo creo que más bien lo segundo, que se basa en esos arquetipos de su modelo para hacerle perrerías, pero tampoco creo yo que sea una sátira en ese sentido. Creo que es más utiliza esos arquetipos como divertimento de, venga, a ver qué les pasa a los desgraciados estos. Sí, Puede ser, ¿no? Yo considero que sí. yo creo que juegan las dos aguas. Es posible, sí. Porque hay momentos estelares para mí en la película. Hay un momento estelar que es cuando sueltan el humo. El otro va para el cuarto y le dice, deberíamos estar juntos, apuntar a la ventana, apuntar a las puertas y nos quedamos los cuatro en el mismo cuarto, armados, que es lo lógico, ¿no? Y le suelta Ah, el sí. humillo por la rejilla y de Sí, repente el tío dice, no, tenemos que separarnos, tenemos que irnos cada uno por un lado y ya está. sí, sí es verdad que sí, que te da pinceladas de ese tipo de... Pero no es tanto del personaje en sí, sino sobre las reglas o preceptos de ese tipo de películas, ¿no? No tanto sobre el personaje o los Sí, personajes en sí. pero ahí no es que, pero ahí por ejemplo no hace divertimento, ahí hacemos, Sí, pero no hacen mofa del personaje en concreto, ni del tipo de personaje. Pero tú te refieres a que utilizan los personajes para hacer mofa, pero no mofa del propio personaje, ¿no? del particular de la peli no, pero sí del estereotipo. Ujú, sí, Claro, evidentemente, por ejemplo, cuando le suelta las feromonas por el tinte, o al otro le sube la libido y lo vuelve más burro, más capitán del equipo ujú. que lo es, el Sí, es capitán lo que es, sí. del equipo de fútbol, pero lo vuelve ahí en ese momento en el que la otra empieza a bailar con todos, empieza a hacerse el zorrón Mm, y él se hace el machote y sí, empieza a llamarle lumbreras al otro, que luego sí, lo sí, en menciona en la plan peli de, y sí, dice, luego dicen, él el tío, nunca te habla así, el tío sí. tiene se va a sacar una carrera de sociología y va y le llama lumbrera al amigo. Mm, Sí, sí, es como, en ese sentido se cachondea de los estereotipos, pero de cabo a rabo, sí, sobre todo con esos dos personajes. ujú, Y ¿te acuerdas de tú te acordabas de la pantalla del acantilado? sí. ¿Tú te acordabas en el momento en el que salta Chris Ah, Hemsworth con la moto? mm, Es que pues no sabría qué ese es un decirte. punto muy comentado siempre de la peli. O sea, que pasa muchas veces que, o por lo menos la primera, yo sí me acordé la primera vez, pero no me acuerdo por qué, pero sí lo recordé en ese momento cuando salta Chris Hemsworth por la rampa y lo recordé y dije, se va a dar Mm, contra eso. Hombre, yo Pero preveía algo grotesco, pero no sé, ahora que lo pienso, no lo tenía. Clarísimo no lo tenía. que se iba a dar con la Mala, pantalla. no, mala memoria cinematográfica. Pero es muy frío, ¿eh? Cuando se da con la pantalla. Sí, sí, es muy, muy heavy, sí, la verdad que sí. Y momento estelar, igual que el del humo, me parece el de la apuesta. Sí, genial, Lo de las genial, apuestas es genial. el momento, creo, en cuanto a humor, más inteligente de toda la peli. Sí, sí, la verdad que sí, un cachondeo. Yo no es normal, o no es tan normal que en una peli me carcajé, sin ser una peli de comedia pura. En ese momento me hizo mucha gracia.
Al igual que el momento cuando hablan con el tío de la gasolinera y le pone el altavoz y el Sí, otro, ¿me sí, estás poniendo sí, el sí. altavoz? Y de hecho lo tengo apuntado porque me reí bastante. Sí, sí, te viene con la referencia esa o la sátira del personaje de la matanza de Texas. El hecho de que el otro fuera muy críptico y se cachondean de lo críptico que es. Sí, por eso hablo antes de lo que te ha dejado a ti un poco descolocado, que es Sí, lo de lo como las que... distintas formas de ver los sacrificios. El tío como se pone como muy místico, muy Sí, eso, y los sí, otros lo hacen porque es una empresa y se dedican a eso porque si no claro, se claro. jode todo y por eso me hizo mucha gracia esa... Vamos a ir con las referencias, creo yo, que hay que tocar la batería de referencias que hay a lo largo de la peli. Que me acuerdo que a ver si entre los dos Vale. nos acordamos de casi todas. La cabaña es calcada a Evil Dead, a la de Evil Dead, o sea, la de Posesión Infernal. O sea, es, Ujú. vamos, como dos gotas de agua. Y de hecho, eso, no sé si está hecho a propósito, pero en el momento en el que siempre en Evil Dead, cuando entran en la cabaña, siempre mencionan lo asquerosa que es y lo hecha polvo que está. Pues en esta entra en la cabaña y lo primero que dice Chris Hemsworth es, está chulísima. Mm. Es brutal. Es lo único que en ese sentido me hizo mucha gracia. Más, evidentemente, cuando bajan el ascensor, todo lo que se encuentran. Desde el hombre humo, ese fantasmilla humo que tú puedes decir un montón de pelis en las que haya salido ese fantasmilla humo. Evidentemente, la referencia a Hellraiser, con Sí, lo el tío del del cubo. el El de, Cenobita, el sí. falso Cenobita ese. De hecho, cuando empiezan a matar gente en las instalaciones, los matan como los Cenobitas. Hay 4 tíos alrededor del que sea y lo están viendo torturarse él solo. O sea, una muerte muy Hellraiser. Evidentemente, la escena de los ascensores es una referencia a Cube Ujú. absoluta. El payaso de It, Sí, es verdad. con lo de la... Sí, 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 el sí, sí, es verdad. payaso de No It, había caído. tal cual. Quizá no te diría, no sé si hay alguna película concretamente de una anaconda gigante, pero sí me parece No, pero claro bueno, el tipo de... Sí, bueno, apela un poco a típicas peleas así o cómics de estos antiguos, ¿no? la referencia a las películas tipo de Strangers con los Sí, asesinos con las sí, sí, máscaras exactamente, es verdad. Un poco todas así. iguales. Sí, pues no estuve muy fino en captar ese tipo de referencias. Pero más bien lo asumí como el imaginario del cine de terror y tal. Y me quedé ahí, no analicé caso Bueno, por caso. hay una trilogía que es Hitcher, que es de un asesino con un hacha, y uno de los asesinos zombies Tiene es un hacha. tal cual. No, Mm. no, 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 Ah, la aparte. niña tiene un hacha, pero Ah, vale. el tío Es del verdad, cepo Cepo no tiene el hacha. lo ves y es tal cual ese tío. O sea, ahí, bueno, y me quedaré cortísimo, pero hay un montón de referencias. Hay una alien, hay un momento que se abre el ascensor y sale la versión de como el embrión del xenomorfo de Alien, sale corriendo y le salta un tío en la cara. Vamos, No, tampoco me tal, fijé. tal cual es en Prometheus y en Alien. Y me pareció sensacional el momento en el que dejan a la Virgen que, que la mate o no la maten y montan una fiesta con Roll with the Changes y el momento en el que se ve Sí. a todos de fiesta Y la tía ahí pasándolo muy mal. con Roll with the Changes de fondo y la tele y la tía pasando las putas que la van a Sí, matar esa parte, no, las partes de la empresa y tal, la hilaridad de eso es y, muy, lo, muy, y, muy el, buena. y el guiño Muchas gracias. al cine de terror japonés. Sí, también, Pero a como lo ver. hacen los japoneses, que es un fantasma matando niñas colegialas. Sí, sí, al final la manera de resolverlo todo muy Es ritual, muy, ahora venga, buenísimo. todo partida de, ahora puedes descansar en paz. Sí, verdad. Es buenísimo. Como punto negativo, con el tema de los asesinos, no sé si te has fijado, pero le veo fallos a la iluminación en algunos momentos. Pues En no algunos me había momentos, sobre fijado. todo cuando está en el bosque, hay unos momentos en los que no se ve del todo bien lo que está ocurriendo. No te digo porque mi tele, o sea, no, la he visto, vamos, es que recuerdo que en esa escena muchas veces la tengo Blu-ray comprada y he subido y bajado la iluminación, bajado el contraste, lo he probado todo y es sencillamente la iluminación de la peli. Ujú. Se ve regular. Hay momentos, sobre todo en el momento en el que matan a la rubia, Sí, hay momentos, sobre todo en las sí, zonas, en las es zonas verdad. del campo, que se ve regular. Sí, es cierto. La iluminación falla ahí un poquillo.
en ese sentido. Sí, ahí no queda claro todo lo que pasa. Las escenas de muerte, algunas son un poco mejorables, sobre todo, no las muertes, sino los ataques de los zombies, quitando el de la rubia, que me gusta mucho, como la cogen entre tres y le cortan el cuello y Sí. tal. Eh, el resto me parecen como regulera. Me parece regulera la pelea que tiene en el puerto con la Virgen, que no es virgen. No, es Ese verdad, me luego lo parece dice al final, el ¿no? momento más meta de la peli, el dejar a la Virgen viva o no. Mm, Me parece el momento más, que se marca más meta del cine de terror, que quede una y diga, bueno, esa da igual, esa puede palmarla o no puede palmarla, es lo mínimo. sí, Y, y me sorprende también la falta de referencia a un montón de iconos del cine de terror puro y duro. O sea, Drácula, Frankenstein. o, o Michael Myers, o Freddy Sí, sí, Krueger, claro, sí, el o imaginario más Jason concreto. Voorhees, me parece que, yo qué sé, Derechos, puede ser. no sé, Sí, quién sabe. pero aquí tampoco plagian ninguno. Ya, Puedes hacerlo sí, parecido. realmente sí, puede hacerlo Hombre, parecido y tampoco ya puedes está. meter un monstruo que se te meta en los sueños, No, pero sí puedes meter un tío a lo mejor con una máscara de hockey, yo qué sé, con alguna máscara de hockey variada, diferente. sí, Puedes meter a un tío con una máscara parecida a la de Michael Myers y tal. A lo mejor se quieren distanciar un sí, poco de la igual quieren referencia. diferenciarse más y aludir más a al terror como no creado por nosotros o no. Sí, pues bien que abraza Evil Dead, ¿eh? Sí, pero no sé en cuanto a los bichos, dicho mal y pronto que salen, como más universal, ¿no? Bichos extraños, pero no, es verdad que sí que también apunta hacia sitios concretos. Y por, Sí, puede ser. y por último, mencionar el cameo, que eso lo comentaron los directores que lo querían, por cierto, directores. Joe Whedon y Drew Goddard. Drew Goddard, que lo hemos mencionado antes, que va este año como nominado a Mejor Guión Adaptado por The Martian, que es Sí, el director de la peli, pero vamos, es codirector prácticamente con Joe Whedon. Vaya dos, ¿eh? Drew Goddard, que por cierto es el showrunner de la primera temporada de Daredevil. sí. Vale. Es que a posteriori no lo parece más, pero si esa película saliera ahora, yo creo que al cine iría el doble de gente. Sale Drew Goddard y Joe Whedon. Oh, joder, es que yo Whedon ahí, ¿crees que Pero, no? pues Y Godard también. el cameo de Sigourney Weaver, Sí, muy gracioso. muy gracioso. Sobre todo me parece muy bien porque es un icono ya no solo del cine de terror grotesco y bizarro, sino es un icono del cine de terror más de mejor factura. No sé si Ujú. me entiendes. No es como sacar a Robert Englund en un momentillo que hubiera quedado como. Sí, muy graciosillo, Sí, pero sí, o a Bruce Campbell, gente del cine de terror más. de videoclub, Sí, sí, esto es verdad que es más. sino que sacara a una tía como Sigourney Weaver o a Max von Sydow, sacar de gente de ese Sí, tipo sí, hubiera sido. Bueno, Max von Sydow no sale, pero me refiero a ese corte sí, sí, de entiendo lo que quieres decir. referente. Sí, Le da sí, un creo que caché, le da juega. un caché a ese momento Sí, muy, creo que juegan bien con eso. muy Sí. bueno. Y de hecho mencionaron, o sea, en los extras del Blu-ray lo comentan, que yo, en primera instancia, el director de aquello iba a ser un hombre. Y termina siendo Sigourney Weaver porque querían a Sigourney Weaver. Ujú. Pero iba a ser un tío. Sí, pues nada, sí, la verdad que es una apuesta muy, muy graciosa. Eh, Sí, muy bien. ¿Te ha gustado entonces? Sí, me ha gustado mucho, me parece un giro de tuerca bastante fresco, gracioso, por así decirlo, y que explica con bastante gracia, o se ríe, digámoslo así, de esos preceptos de cine de terror y tal. Cosa negativa que tengo la peli, que bueno, una vez que se te le plantea, y es fácil entenderla y fácil que entiendas de que cómo se ha planteado y tal, la peli simplemente se deja llevar por lo que... O sea, la peli no sorprende una vez que sabes ya el meollo de la cuestión. Y en ese sentido se deja llevar o deja que tú simplemente ya en base a lo que sabes, pues vayas viendo lo que pasa, pero no hay espacio para mucha sorpresa o nada así que dentro no hay un pico. O sea, la peli se mantiene muy bien y eso es un logro porque ciertas pelis tienen un planteamiento bueno y luego las cagan. Y se mantiene bien, pero no hay picos y eso no es necesariamente malo, pero podría serlo. Yo creo que siendo
fíjate, me pesa en algunos momentos lo de que no sea peli de género, pero el divertimento me llena en el Sí, resto de aspectos y me llena en muchísimo sentido y me eleva la peli, quizá por no haber usado, no haber sido una sátira directa, sino haber sido una especie de juego, me la eleva a un nivel más alto del que podría tener la mejor de las sátiras. Y me parece una peli que, muy con su estilo, es una peli que se le podría haber ocurrido a un tío como Sam Raimi, por ejemplo, siendo, siendo el director de Evil Dead, de la que toman muchas cosas. Y me parece una peli que puede disfrutar a alguien de fuera, disfrutarla, no a todos los niveles que la película ofrece, pero la puede disfrutar. Pero que para un aficionado al género no está entre sus películas de terror favoritas, no creo que estén las de nadie, no están las mías, pero sí está entre dos aguas, entre su película de terror favorita, como que no, pero también de sus películas de acción favoritas, pero que no, o sus comedias favoritas. Está sí, juega en esas bisagras. bastante multidisciplinar en ese sentido. Sí, yo eso, en base a los preceptos que se saben de este tipo de peli y tal, le da una vuelta, le da un giro y me entretuvo y sí, sí, me gustó bastante. Pues hasta aquí el segundo capítulo de Realmente la Última Cena. Y este domingo los Oscars, ya iremos comentando por las redes sociales Sí, me pondré al día con esa. y tal. Y la semana que viene haremos un nuevo capítulo y ya veremos las noticias que salen. Sí, ya veremos lo que da así la cosa. Pues muchas gracias y hasta la próxima.